Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, Bueno, no recordando, teníamos que dejar descuidado este canal y vamos, si te parece, a hacer un análisis de lo que son las claves ahora mismo, ¿no? me parece muy bien. Venga, primero, a ver, ¿qué te parece? Porque esto ha arrancado diciendo, según Tellado, que hay que cavar la fosa del gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante y de un gobierno mendicante. Claro, estas declaraciones son un suma y sigue después de que, por ejemplo, se llevaran las manos a la cabeza porque el presidente dijera que hay jueces haciendo política. Y políticos haciendo justicia. También. ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué está tan revuelto el panorama entre política, justicia y política? Bueno, porque hay un golpe de Estado en marcha, un golpe de Estado que el PP quiere desarrollar porque no quiere esperar a las elecciones previstas. No sabemos si esas elecciones serán en el 2027. El PP quiere acortar esto, pensó que iba a ocurrir en el mes de junio con el informe de la Unión, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No lo consiguió, la oportunidad se le escapó de las manos porque el gobierno se resistió y tomó una serie de medidas importantes, como provocar las dimisiones de Santos Sardán, por ejemplo, y se le escapó el momento y ahora otra vez han empezado, digamos, la marcha ya ahora hacia la fosa, hacia acabar la fosa. Yo no sé si van a terminar cavándose la fosa ellos mismos ¿Por qué? porque se han pasado de frenada con la prostitución, con la corrupción, con la inmigración, con los incendios. Es que allí donde tocan se hunden más ellos en lugar de hundir a los demás. Claro, hay una clave aquí. Por una parte hay un gobierno con problemas, un gobierno que tiene serios problemas para, por ejemplo, aprobar unos presupuestos, casos de corrupción como lo de Cerdán, lo de Ábalos. Pero por otra parte hay encuestas que dicen que Vox se está quedando con voto del Partido Popular y que el Partido Popular no pesca tanto como creía del voto del Partido Socialista. Y el tiempo sigue pasando. Es decir, hay un gobierno con problemas, unos socios que no le apoyan en los presupuestos, pero que tampoco parecen por ahora, pareciera, dispuestos a romper, y un Partido Popular que está, ¿tú crees, muy preocupado por Vox, por el ascenso de Vox? Muy preocupado por el ascenso de Vox porque todo lo que ellos hacen, en lugar de capitalizarlo, capitaliza a Vox y además los errores que cometen, gravísimos, como es el caso de los incendios, en particular en algunas regiones, en la más grande de España, que es Castilla y León, allí ya Vox le pisa los talones en el sentido de que han aprovechado la negligencia en materia de prevención de incendios para llevarlos a los tribunales. Lo hace muy bien Vox, lo hace muy bien. Es un ex socio del Partido Popular, sabe de dónde cogea al Partido Popular, sabe que en el caso de Castilla y León no destinaron el dinero que habían previsto, preveían hasta junio 104,3 millones de euros para prevenir incendios y solamente aplicaron menos de 50 millones. Es decir, que no aplicaron los presupuestos que prevían. Entonces, claro, en este contexto dice, ¿cómo no me van a faltar medios? ¿Cómo no le van a faltar medios al señor Fernández Mañueco? Pues claro, pero como esto puede ser digamos, un homicidio negligente, un homicidio temerario, por las consecuencias que ha tenido esta falta de medios, pues les llevan a los tribunales y por lo tanto van a capitalizar. En Castilla y León estoy seguro que Vox va a capitalizar mucho. Ya. Dices Vox lo hace bien, claro, es curioso porque aquí estamos en batallas del relato, porque por otra parte estamos hablando de un partido como Vox que niega el cambio climático, que hace pactos en los cuales para alcanzar acuerdos con el Partido Popular le exige que renuncie a políticas verdes, incluso dicen que tienen que renunciar a las políticas verdes de Bruselas, un partido negacionista, un partido que niega la brutalidad de lo que estamos viviendo y que es más grave de lo que muchos se creen, que es el aumento de las temperaturas del clima, y sin embargo luego puede parecer como el garante de la solución para un problemón que se ha No, no visto. es el garante Y de la solución. Vox por es un eso, vampiro, sabe por chupar eso. la sangre del PP. Se la ha chupado desde el primer día, desde que nació. Son carne de su propia carne y sabe cómo hacerlo. Y eso no se puede dejar de reconocer. Eso no quiere decir que Vox sea bueno, que sea progresivo, que sea un partido que va. Vox va para atrás. Vox es el pasado.
pero en la medida en que evidentemente los partidos y partidos como la derecha, como es el PP, que ha demostrado un récord de corrupción, eso el Vox se lo lanza a la cara. Y por lo tanto, el tema Montoro va a favorecer también a Vox, obviamente, y el tema digamos, de todas las suponte que renueven el Tribunal Constitucional el PP y el PSOE, que no lo sé, pero Feijóo ha dicho que bueno, es posible, porque Feijóo quiere cargarse a la bestia negra suya, que es un paisano suyo además, que es Cándido Conde Pumpido, y entonces por hacer eso es capaz, ya lo veremos. Pero si efectivamente pactan, y ese es el problema que tiene Feijóo, para renovar los 4 puestos en el Constitucional que le corresponden al Senado, Vox, ¿qué va a decir? Va a decir que son unos vendidos, que han hecho un pacto con el diablo, porque han hecho un pacto con el PSOE, y eso lo va a capitalizar Vox. Por lo tanto, el PP, Feijóo, no sabe para dónde ir, tiene que tener cuidado para dónde va, porque allí donde da un paso, el pisotón de Vox puede ser espectacular. Ya. Y luego, ¿hasta qué punto le ves ahora mismo también muy condicionado por Díaz Ayuso? ¿Crees que Ayuso soltó esto de estar con los narcos, te viene mal, te puede dejar trastocado seriamente? Se lo soltó a la cara a Feijóo en ese acto en el que decidió estar el líder del PP en vez de estar en el acto con el rey de la apertura del año judicial. Claro, esto ha sido muy comentado especialmente en redes. En algunos programas y en algunas cadenas o periódicos ni lo han comentado. Nosotros lo comentamos en malas lenguas porque, claro, que suelte eso Ayuso estando Feijóo delante, lo de que estar tanto tiempo con narcos te deja trastocado y que no se puede adulterar la historia. Y así funciona todo. Es que estar tanto con los narcos, quieras que no, pues siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia. Hombre, los italianos siempre tienen un dicho para estas cosas, se non è vero è ben trovato, es decir, si no es real, está bien buscado, porque que está bien buscado por parte de Miguel Ángel Rodríguez, que es el cerebro de Isabel Díaz Ayuso, no cabe la menor duda, porque decir esa frasecita es fantástica, ¿no? Esa no se le ocurrió ni siquiera a Pedro Sánchez ni al PSOE. Entonces, creo que digamos, ahí puede haber oído lo que se llama un acto fallido freudiano, en qué estaría pensando, pero estoy seguro que a Feijóo le llegó. A Feijóo le... Le ha llegado, quiero decir que le ha tocado el corazón. Ha dicho, hombre, pero ¿cómo me hacéis esto? No, Yo es que evidente que planto al han rey, conseguido al me menos, planto al rey, ha sido la comidilla en varios programas y en las redes, yo vamos, que me planto al rey, vengo contigo, a ti que te van a sentar en el banquillo, en el juicio oral, en la apertura de juicio oral dentro de unos días, a tu pareja por el tema famoso de las mascarillas, que no pagó los impuestos que debía pagar y que estaba dispuesto a aceptar los 2 delitos fiscales. Y yo vengo aquí y me lanzan los de los narcotraficantes, pero tú, ¿en qué estás pensando? sí, aparte de sentarle ahí con Ana Millán, que está imputada, del Partido Por Popular de ejemplo, Madrid. pero no tiene ningún problema con los imputados, salvo con los imputados de los otros. Ya, lo que pasa es que, joder, a veces Feijóo hay quien podría decir que la tiene a huevo, pero se complica la vida, porque ir a este acto, mira que podía haber ido a otro, pero ir a este acto con Ayuso, con Ana Millán ahí, teniendo a Ayuso pendiente lo de su pareja, en Arganda del Rey, que Arganda del Rey es una localidad fundamental en la trama Gürtel, con el pelotazo aquel. Hombre, claro, el pelotazo aquel que como diría Rajoy, no hace mucho, hace 3 meses tuvo lugar el juicio oral. Y ahí Fernando Martín, el expresidente del Real Madrid, gran constructor, un tío clave en la crisis del 2008, pactó con la fiscalía y aceptó que había dado 25 millones de euros en un talón para sobornar a la trama. Eso ocurrió hace 2 meses y medio, ¿no? No hace 10 años. Sí, 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 este tipo reconoció que para poder hacer negocio en un feudo del Partido Popular tuvo que pasar por caja. 25 millones, es la operación más importante de Gürtel. Claro. O sea, Y, por parte de Feijóo irte allí a dar claro, lecciones de nada. por eso yo creo que Feijóo realmente este fin de semana no tiene que haber dormido tranquilo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ellos lo fían también a la situación del gobierno. ¿Cómo ves al gobierno? Porque ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho de si va a salir algún informe nuevo que afecte a pesos pesados del Partido Socialista. Está también la situación de Santos Cerdán, que está en prisión. Parece que esto ha quedado como en el olvido, pero está en la cárcel y era el secretario de organización del PSOE y mano derecha del presidente del gobierno.
¿Qué va a Pero pasar? vamos a ver, es un escándalo. Viene la UCO, la Unidad Central Operativa, sus agentes de vacaciones, y el 2 de septiembre, es decir, esta semana, le mandan al juez Puente, instructor del caso Coldo, dos oficios. Vale. Dices, hombre, han trabajado rápido. ¿Rápido? Sí, el 2 de septiembre, coño, han venido de vacaciones y le han mandado dos oficios. Oye, una causa con preso como es la de Coldo, donde Cerdán es el único que está en prisión, es prioritaria, lo dice la ley. ¿Qué pasó? Que no podían haber hecho en julio una petición de informe patrimonial sobre la situación económico-financiera de Cerdán y de Coldo y de Ábalos. No se podía hacer eso en julio. Ah, vienen de vacaciones y le mandan dos oficios. ¿Y cuánto van a tardar ahora? ¿Cuánto van a tardar? Pero tú sabes por qué han hecho eso y por qué el juez Puente lo ha autorizado. Porque van a pedir la libertad. Porque ahora van a pedir la libertad en unas horas. Te lo anuncio. Van a pedir la libertad. Entonces ahora el argumento es, hombre, sí, vamos a considerarlo, pero ahora primero tenemos que hacer un informe patrimonial. ¿Pero qué informe patrimonial? ¿Sabes en qué consiste el informe patrimonial? No te creas tú que le van a mandar una comisión rogatoria al pueblo de Navarra, donde vive Feijó. No, no le van a pedir No, auxilio. Feijó no, Cerdán, es Milagro, ¿dónde vivía? Pero por partes, por partes. Quién va a pedir la libertad de quién y cuándo? Cuenta esto primero. La defensa de Cerdán ha estado estudiando la causa, porque la defensa de Cerdán se incorpora a fines en julio y el 30 de junio le meten en la cárcel a Cerdán. No ha tenido ni tiempo para estudiar la causa. Estudia la causa y ahora va a presentar una serie de escritos, entre ellos uno donde pide la libertad inmediata diciendo que es inconstitucional, porque no se ha probado nada, se han utilizado unos audios además que no se sabe ni siquiera de dónde vienen ahora, que ya se han descargado todos en el Supremo y se han entregado las partes. No se sabe quién grabó. El señor Coldo García dice que no grabó. Y además el señor Coldo García no declaró ante el juez Puente. Se acogió a su derecho a no declarar. No ha dicho nada en sede judicial sobre los audios. De modo que la defensa demuestra que no se sabe de dónde vienen esos audios y muchas más cosas, por supuesto, pero lo que piden es la libertad inmediata. Entonces ahora la UCO se cubre y el 2 de septiembre, es decir, esta semana, manda al juez dos oficios donde le dice que necesita que se envíen requerimientos a Navarra, a Milagro, el pueblo donde vive la familia de Santos Cerdán, al Congreso de los Diputados y al PSOE, que han hecho transferencias ridículas, porque tengamos en cuenta que el juez ha especulado con que esta trama puede haber dado lugar a 5 millones de euros de beneficio. Jesús, un cálculo absolutamente especulativo que no se basa en nada. Y entonces ahora viene la UCO y dice, oiga, no, es que el PSOE ha hecho una transferencia de 2.000 euros y otra de 1.900 y parece que la han compartido entre Coldo y Ábalos. ¿Y cómo van a llegar a los 5 millones a través de 2.000 y 2.000 y 1.000 y tal? Es un ridículo total porque además esos requerimientos se resuelven en nada porque el Congreso te dice enseguida qué es lo que ha pagado. El PSOE te dice enseguida, además eso está. En la comunidad de Navarra te lo dice enseguida. ¿Dónde? ¿Qué comisión rogatoria? ¿Cuáles son las cuentas bancarias extranjeras? Jesús, es un escándalo. Es verdaderamente, mira, lo que han hecho con Cerdán no tiene nombre y ahora se están viendo lo que han hecho porque primero lo mandas a la cárcel y luego pides un informe de patrimonio. Hombre, ¿no sería mejor al revés? Digo yo. ¿Y cuál crees que va a ser el futuro inmediato de Cerdán, de Santos Cerdán, porque está en la cárcel? Nada, está claro, Cerdán puede estar en la cárcel por destrucción de pruebas, eso está establecido en la ley, hasta 6 meses. Este señor hasta el 31 de diciembre no sale, Jesús. Por Ahora le van a destrucción de decir pruebas, más que por destrucción de pruebas, por riesgo de destrucción de pruebas. No quiere decir que las haya destruido. De forma preventiva, por si destruye pruebas, para explicar solo a quien pueda estar un poco más cuáles son las despistado. pruebas que va a destruir. Si no dicen cuáles son las pruebas que puede destruir, siquiera. La ley dice que tú cuando imputas a alguien la posibilidad de destruir pruebas, tienes que decirle qué pruebas puede destruir. ¿Cuáles son los personajes de Acciona que le pagaron a Santos Cerdán? Si es que ni siquiera le preguntaron a Acciona si le pagaron, le conocen a Santos Cerdán o se le pagaron.
Y no preguntaron a los demás, a las demás empresas si le conocen a Santos Cerdán. Realmente es una operación absolutamente insólita. Revela que en España, cuando la derecha se une, no hay garantías de un juicio justo y no siquiera garantías de una instrucción justa. Pero Porque este juez no pasaba por ser un juez, a mí me habían dicho que era un juez serio. a mí no me importa lo que pasaba ni lo que pasaba, ¿no? No me vengas en plan tertuliano. El No, que juez no tengo ni pasaba, idea, que te estoy preguntando por el juez, no sé, el juez yo tenía entendido que era un juez serio. compra lo que dice la UCO. El juez compra lo que dice la UCO. Pero no es como la jueza de que está instruyendo la causa de la Dana, donde la comandancia de la Guardia Civil la intenta torear y le dice, oiga, espere un momento, el juez soy yo, la jueza soy yo, usted me hace el informe que yo le pido, usted me tenía que hacer un informe a mí sobre los desbordamientos de los ríos, ¿de acuerdo? Pues usted no me hace un informe sobre los desbordamientos de los ríos, sino me hace un informe sobre temas que tienen que ver con las calificaciones jurídicas y eso usted no toca bola, porque usted solo me hace a mí el informe que yo le pido. La jueza soy yo y la audiencia de Valencia soy yo. Eso es lo que hace un juez con las pelotas muy bien puestas. Pero el señor Puente no las tiene. El señor Puente lo que hace es comprar a la UCO. Como todo este país ha comprado a la UCO. ¿Qué pasa? Que la UCO es el cuarto poder. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y el poder de la UCO es el cuarto poder. ¿Qué es esto? Pero entonces el futuro inmediato de Cerdán es seguir en la cárcel al menos hasta final 31 de de año. diciembre en la cárcel, como mínimo. ¿Por qué? Porque ahora van a decir, hombre, sí, no, sí, claro, podemos conseguir la libertad, pero ahora hay que hacer el informe patrimonial. ¿Y cuánto les lleva hacer un informe patrimonial? ¿Cuánto les lleva pedirle al PSOE que le diga cuánto le pagaba de dietas o de lo que fuere? ¿Cuánto le puede llevar a la comunidad autónoma de Navarra decirle cuánto es lo que pagaba a Cerdán cuando estaba allí? ¿Cuánto le puede decir en el ayuntamiento de Milagro, en Navarra, cuáles son los movimientos económicos de Cerdán? Y bueno, si te parece, otra clave, Ernesto, ¿qué va a pasar? Porque esto sí que también tiene su morbo de cara al arranque del curso político. ¿Qué va a pasar con la pareja de Ayuso? Porque como condenen a la pareja de la presidenta que vive con él, está defendiéndole constantemente, claro, la situación también es muy particular, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que tenemos es que, como sabes, la jueza Inmaculada Iglesias se ha jubilado el 18 de agosto. Hay un nuevo juez que va a tomar posesión, que es un juez que ha designado el Consejo General del Poder Judicial en una comisión permanente y que ahora lo va a ratificar en pocos días más. El juez Viejo, se llama, Antonio Viejo, se va a hacer cargo y el juez lo primero que tendrá que hacer es el auto de apertura de juicio oral. Está prácticamente sobre la mesa del juzgado de instrucción número 19. Ahora firmará el auto de apertura de juicio oral y fijará la Audiencia de Madrid fecha de juicio y ya está. Es digamos, un juicio de un solo juez, no es un tribunal, porque los delitos por los cuales pides penas inferiores a 5 años, y en este caso lo es, porque se pide 3,9 años de prisión por los dos delitos fiscales y por otro lado 5 años por la falsificación, por la red de facturas falsas, es inferior a 5 años, llega a 5 años, por lo tanto es un juez unipersonal, no es un tribunal. Fijará la Audiencia de Madrid la fecha y se celebrará el juicio. ¿Y qué cabe esperar de ese juicio? ¿Que puede ser cuándo? ¿Y qué Yo pasaría? creo que será primeros del año que viene, en función de las fechas y de la ocupación que tenga la Audiencia de Madrid, o puede ser incluso antes, no es un juicio difícil, pero es un juicio yo creo que el expediente de Hacienda es mortal para González Amador, revela que González Amador es una persona muy descuidada, que actuaba con impunidad, las facturas no las va a poder justificar, y la verdad es que los informes de los peritos, que los van a repetir en el juicio, pero ya lo han hecho en la instrucción, en el juzgado 19, las peritos fueron demoledoras. Y él, todo lo que ha dicho hasta ahora, no ha desvirtuado lo que... Jesús, hay una cosa que es elemental. Si tú tienes un abogado, tú has cometido unos delitos o has hecho unas prácticas deshonestas, por así decirlo, y tienes un abogado que es un experto fiscalista,
un tío que ha sido un alto cargo de Hacienda, que es el señor Carlos Neira, el jefe en Toledo, y te dice, oye, mejor llega a un acuerdo. Mejor llega a un acuerdo, porque esta lo tiene muy amarrado, esta chica la tiene muy amarrado. Llega a un acuerdo, oye, no vas a entrar en prisión, te dan 8 meses de cárcel, 4 por cada delito, pagas 500.000 euros, y aquí pasa y después. Y el tío lo va a hacer, y lo hizo, pero la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez de chocar con el gobierno lo ha desnaturalizado todo. Entonces yo digo, si el Neira este, que conoce a Hacienda, que conoce el expediente, que te aconseja hacerlo, mal lo tienes que tener en el juicio, mal lo tienes que tener en el juicio. Bueno, sin duda, esto tú crees que marca también lo que va a ser el arranque del curso político, aunque el juicio sea a principios de año, que tampoco queda tanto, en una situación también muy, muy peculiar, porque claro, Pero yo estamos digo hablando juicio de porque fraude. calculo la audiencia de Madrid, pues es una audiencia muy grande, pero eso, los juicios fiscales por delito fiscal son muy rápidos, ¿entiendes? No, no es, en fin, habrá sus testigos y sus historias, pero es uno de esos juicios muy, muy, muy veloces. Entonces puede ser incluso antes. Yo creo que sería a principios de año Ujú. próximo. Y el titular que le pusiera, si alguien te dijera, la pareja de Ayuso puede ir a la cárcel, la pareja de Ayuso puede ser condenada, la pareja de Ayuso, ¿qué va a pasar? La pareja de Ayuso será condenada, pero no a prisión, porque las penas que se piden no son son penas de prisión, pero son inferiores, la mayor, son inferiores a 2 años. Cuando tú tienes penas, tú tienes que computar cada una de las penas, no el total. Si tú dices el total, le piden 8,9 años de cárcel. Dice, oye, con 8,9 años de cárcel tiene que estar en prisión. No, porque no se cuentan así, se cuentan individualmente las penas. Ninguna de las penas es mayor a 2 años de prisión y por lo tanto te llevan a la cárcel. Por lo tanto, él no irá a la cárcel, pero él será condenado. Y sobre todo, las palabras de ella, desde que empezó este tema, ya hace casi 2 años, las palabras de ella serán condenadas, porque ella quedará como una encubridora, como una justificadora de una situación, si él es condenado, que no se podía sostener, porque ella dijo que Hacienda le debía a él 600.000 euros. Ella dijo que era una multa. ¿eh? Ella dijo que él había actuado correctamente. Ella dijo que era una persecución de Pedro Sánchez, del comunismo y del totalitarismo. Todo eso es lo que ella dijo. Eso, evidentemente, la gente se acordará y si no se acuerda, se la haremos recordar en malas lenguas. O sea, digamos que puede ser condenado a pena de prisión, pero que no suponga la entrada en la cárcel. Exactamente. Pero a pena de prisión sí puede ser condenado. Otra cosa era que Sí, no. la de prisión sí, pero porque no entra en la cárcel por el límite de la pena de prisión, porque con 2 años, hasta 2 años, no entras en prisión. Y entonces Ujú. la acusación del Ministerio Fiscal ha sido en ese sentido muy medida, porque le ha puesto 2 años y un día y 1 año y 9 meses por los delitos fiscales. Por lo tanto, no entra en prisión, pero será condenado a prisión y tendrá que pagar 500.000 euros o un poco más, o una cantidad parecida. Y por lo tanto quedará claro que toda la campaña de Isabel Díaz Ayuso era un encubrimiento y por lo tanto era una cómplice, no una cómplice en el sentido de que ella ejecutó eso, porque ella evidentemente no lo ejecutó, esto es un tema de su, pero una cómplice en la defensa, en utilizar todo el Estado de la Comunidad de Madrid, todos los recursos de la Comunidad de Madrid a través de ella, para hacer creer a la opinión pública española y a la opinión pública internacional que todo eso que se estaba montando contra González Amador, su pareja, era una patraña, una mentira. Del caso Montoro, ¿qué cabe esperar en los próximos meses, Ernesto? Bueno, el caso Montoro empieza ahora, me refiero a la tramitación, en el sentido de que el juez Rus de Tarragona va a citar a declarar a Montoro y a todos los son 28, imagínate, tendrán que desfilar todos ahí, uno tras otro, y por lo tanto será muy interesante, porque al mismo tiempo que veremos a los bufetes de abogados más honorables, entre comillas, de este país, los que lidian con los ricos, tratar de explicar a la audiencia de Tarragona, primero que la causa hay que anularla porque
es una causa que ha estado bajo secreto sumarial durante 7 años. Como esto no es normal, dirán que esto no puede ser, que esto ha afectado el derecho de defensa y tal. Segundo, tratar de traer la causa a la Audiencia Nacional, donde se manejan mucho mejor que en otras audiencias, como en Tarragona, donde todo además es más evidente y cualquier paso que das lo ve todo el mundo y tal. Tratarán de traer a la Audiencia Nacional. De modo que estaremos con las maniobras procesales, pero las maniobras procesales serán en paralelo a las declaraciones. Veremos cómo declara Montoro, veremos cómo declaran todos los grandes personajes de esta trama. ¿Tú qué crees que cabe esperar de lo que puede ocurrir con Montoro? Porque sí que es cierto que la instrucción se ha prolongado, lo cual ha hecho que haya quien haya puesto en duda este caso. De hecho, han pedido la anulación. Él está muy callado, él no ha aparecido. Otra cosa será que, evidentemente, si lo llaman a declarar, tendrá que salir de donde esté. Mm, ¿Qué vislumbras que puede ocurrir con Montoro? Bueno, él tiene que estar muy callado. Él ha contratado abogados serios, abogados que se especializan en pactos, ha contratado todo ese conjunto, equipo económico y Montoro han contratado a José Antonio Choclán, que es un abogado, sí, que ha sido abogado que es abogado de Aldama, ahora, que ha sido abogado de Correa, ha sido abogado en fin, de los principales estafadores y corruptos de este país, ¿no? Se ha especializado en eso, porque además ellos dejan pasta, claro, hombre, muchísima pasta. Entonces, y no solo eso, también han contratado al antiguo bufete de Matías Cortés, personaje muy conocido en Madrid, eh, y por lo tanto han creado luego han contratado al abogado de Bárcenas, eh, ese es el último en sumarse al equipo de abogados, el abogado de Bárcenas después rompió con Bárcenas porque, en fin, tuvieron sus diferencias y también tardaba en pagar Bárcenas, se hacía de rogar. Y por lo tanto están creando ese equipo de abogados de primeros espadas y van a dar la batalla procesal y tiene muchas influencias, tiene muchísimas influencias, pero vamos a ver a Montoro desfilar y a todos ellos desfilar por la audiencia de Tarragona. Será muy interesante. Tendremos que irnos a Tarragona, Jesús, a hacer malas lenguas en Tarragona. Hombre, la imagen es muy llamativa porque estamos hablando de un caso que yo creo que obviamente con la oleada de los incendios, con todo lo que está ocurriendo creo que en el arranque del curso político se está poniendo mucho el foco en el futuro de Pedro Sánchez, pero claro, este caso salta como una operación en la cual se utilizaba el Ministerio de Hacienda, que subió los impuestos a la ciudadanía, porque se subieron prácticamente todos, en un tiempo en el que también se recortó la sanidad, la educación, se hizo una amnistía fiscal, aparece como un presunto aparato para beneficiar a pesos pesados, empresas, al mismo tiempo que había un despacho que funda en su momento Montoro que aparecía beneficiado. Es decir, es una simbiosis ahí entre los intereses particulares, los poderosos, el gobierno. Esto, como diría Claro, Villarroya, los amos del cortijo. yo si fuera Rajoy, el odio que tendría contra Montoro, claro, porque aparte, la Gürtel es la Gürtel. Evidentemente, Rajoy no es la corrupción, pero que además en el Consejo de Ministros él hubiera tenido que firmar leyes por las que cobraban los amigos de Montoro y probablemente Montoro, no lo sé, digo probablemente porque él hacía lo posible, pero bueno, ya lo veremos. Si no lo cobraba, pues no lo cobraba, es igual. Pero que Rajoy haya firmado esas leyes y que ahora sepa, como las del sector gasístico y las de otros, que esas leyes estaban redactadas por los sectores beneficiarios y que además de esos sectores beneficiarios pagaban la pasta equipo económico, que también las comunidades autónomas, el Partido Popular, pagaban equipo económico, que organizaciones como la COE y otros sectores patronales pagaban equipo económico. Oye, es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Qué es lo que va a reivindicar Rajoy de su gobierno? Ya. Ernesto, quiero preguntarte por Argentina, porque allí, tú que conoces bien por tus orígenes, se está comentando y mucho la situación de la pareja de hermanos Milei
y la hermana, la presunta corrupción, una campaña electoral agitada. ¿Qué puede pasar con Milei? Bueno, yo creo que ha empezado ya el descenso a los infiernos de Milei. No es nuevo en Argentina, es bastante cíclico, pero hemos tenido la circunstancia histórica de que Milei ha estado arropado por la derecha madrileña y por la derecha del PP. Nunca el Partido Popular se había involucrado tanto con un partido político en el gobierno como se ha involucrado con Milei. Ha intentado hacer una bandera de la ideología anarcocapitalista de Milei, que a mí siempre me pareció forzado, pero sobre todo me pareció impropio, dado que las relaciones entre España y Argentina son unas relaciones de Estado que deben de estar preservadas más allá de los partidos políticos que presiden o que están en los gobiernos. En cambio, el gobierno de Madrid se involucró con Milei, vamos, hasta el fondo. Viajaron a la toma de posesión. La Cayetana Álvarez de Toledo, la Esperanza Aguirre, ¿ya? Digamos, Aznar en primera fila, Ah, Abascal, todos juntos. Estamos ante una más, yo creo, Ernesto, de esa competición entre el PP y Vox, y en este caso, además, por un personaje patético, pero como efectivamente se han pegado, por así decirlo, han competido por hacerse la foto con él. Y no olvidemos que Ayuso le puso hasta una medalla, y vino aquí a Madrid, le abrieron la institución pública para que se metiera con el gobierno de España, este Milei, que es un tío Y, patético. bueno, y además también aprovechó para atacar al presidente de gobierno. Cierto es que en una polémica, que fue una polémica muy inflada con Óscar Puente, porque Óscar Puente hizo unas declaraciones en una conferencia a puerta cerrada, una conferencia interna del PSOE, se filtró y utilizaron el argumento para justificar los ataques de Milei a la esposa del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Hubo un rifirrafe, ruptura de relaciones diplomáticas, llamada de embajadores, en fin, toda una serie de cosas, una tormenta en un vaso de agua, pero por motivos de naturaleza política, para deteriorar por parte de Milei a Sánchez y así ayudar a la derecha española a derrocar al gobierno y el PP se prendió y se subió a ese carro de una manera increíble. Aznar yendo a Argentina, el hijo de Aznar en negocios entre el grupo de empresarios que recibió Milei en Madrid. En fin, yo creo que el declive de Milei ha empezado, la situación en Argentina es dramática, el escándalo que está gatillando, por así decir, esto es el robo y la corrupción en la Asociación de Discapacitados. Discapacitados. Nada más y nada menos. Y Ernesto, Oriente Próximo. No hay que olvidarnos de Gaza y de los palestinos en los 4 minutos que nos quedan de esta charla. ¿Cómo ves la situación? Porque, claro, por ejemplo, ahora se está poniendo mucho el foco en las protestas en la Vuelta Ciclista a España, pero lo fundamental sigue ocurriendo allí, en territorio de Oriente Próximo, en Gaza, con los palestinos, y el Netanyahu este que no para. Sí, por supuesto, es dramático. ¿Qué te puedo decir? Para mí es un sufrimiento. Yo tengo familia allí, hablo con la familia. Desde luego, mi familia, como comprenderás, apoya no a Netanyahu, pero sí, digamos, responsabiliza de la situación a los palestinos. Mi familia argentina, que también está en lo mismo, es un cisma familiar tremendo, pero yo en ese punto no, mira, ya con mis padres no viven ya, discutía sobre esto, yo viví en Israel varios años, prácticamente mi primera infancia, mi primer idioma, bueno, no lo sé si mi primer idioma, porque mi familia también hablaba yiddish, entonces si me preguntas qué idioma hablaba, es que yo no lo puedo saber, ¿sabes? No sé si hablaba yiddish, si hablaba hebreo, no lo sé, no lo podré y no lo podré saber ya, lamentablemente. Entonces, para mí es traumático. Lo que está claro es que los árabes y los judíos vivieron durante décadas y décadas, de finales del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, en paz, en paz. Las grandes potencias se dividieron en el Oriente Próximo a principios del siglo pasado, 1910, 1910. Y a partir de ahí empezó, digamos, la división, pero no había históricamente entre un judío palestino y un judío árabe, y un árabe palestino, ningún tipo de problema. Convivían en los naranjales, con los rebaños de ovejas, y eso era, hasta que empezó el sionismo,
En el año 47-48 se hizo la partición de Israel, los británicos se largaron y dijeron que Israel tenía que ser entonces el baluarte de la civilización occidental en Oriente Próximo. Y esta es la historia, pero esto empezó mucho, no es la gente dice, no, es el 7 de octubre por el ataque de Hamas. Antes del 7 de octubre hubo ataques tremendos, tremendos sobre Gaza. Fíjate, el general Sharon, que era en fin, la reacción más grande que te puedas imaginar, se retiró de Gaza. Decidió retirarse en Gaza porque era ingobernable en el año 2005. Y desde entonces hubo ofensivas y matanzas. ¿Verdad que desde el 7 de octubre, de los atentados de Hamas y del cruce de Hamas de la frontera, es la guerra total? Pero decir que todo viene por el 7 de octubre, ¿o? No, hombre, por desgracia es un tema del que se lleva hablando tiempo y ahí está, y por desgracia, por las potencias internacionales no están haciendo lo suficiente. Se agota el tiempo que teníamos para esta charla, Ernesto, pero desde aquí, por supuesto, nuestro mensaje de apoyo y de recuerdo al pueblo palestino, y vamos a ver en qué acaba esto, porque también es una imagen de un mundo que vivimos que no está haciendo lo que debe por la paz y por la solidaridad. Ernesto, pues nada, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para mantener este canal que lo pide la gente y ahí estaremos. Cuenta ¿Vale? conmigo. Venga, hablamos y nos vemos en malas lenguas. Cuídate.